Brilla tu fuerza, tu luz, tu destino. Eres historia, eres verdad. Muy buenos días para todas nuestras guapas. El día de hoy, como siempre, un tema absolutamente especial. Buenos días, guapas. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Un tema muy interesante. Estamos pensando realmente en abarcar y en un tema de interés común. Hoy queremos hablar de aquello que estamos repitiendo porque de pronto era la tradición familiar. Estamos haciendo cositas en el día a día, tradiciones, formas de cocinar, formas de actuar, muchas situaciones cotidianas en las cuales de pronto decimos, ¿y yo por qué lo hago así? Hemos titulado este programa, este podcast, Herencias Invisibles, un viaje al sistema familiar. ¿Y qué significa eso? Vivi, ¿tú sabes? Aaron, ¿saben qué significa eso? No, definitivamente no sabemos y creo que la audiencia tampoco sabe, pero claramente a veces repetimos patrones y nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué estamos repitiendo esos patrones? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo me sale mal? Definitivamente hay que entrar a hacer una buena revisión de qué está pasando en nuestro árbol familiar. Así es. La pregunta que queremos dejarles a ustedes para que vayan meditando y vayan reflexionando al interior. ¿Alguna vez has sentido que repites patrones que no entiendes o que llevas una carga que no es tuya? Hoy hablaremos de una herramienta que de pronto nos puede ayudar a entender un poquito el por qué de pronto soy así o por qué tengo unas actitudes frente a ciertas situaciones o comportamientos o emociones que muchas veces o me desbordo o soy pasiva o muy activa. En fin, vamos a tratar de entender a través de una herramienta muy, muy especial, pero también controvertida, porque pues obviamente puede que este tema no sea para todos, se llaman las constelaciones familiares. Hay algo que sucede y es lo siguiente. ¿No se han dado cuenta que a veces estamos en situaciones que aparentemente no son trascendentes, no hay ningún problema, o en el día a día tenemos que no ocurre absolutamente nada y nos sentimos de mal ánimo, sentimos explotados, nos sentimos de una forma inexplicablemente molestos? Bueno, hoy vamos a ver cómo es que esa molestia no es de ahí, no hay que buscarlo ahí, hay que buscarlo en otro lado. En otro lado, puede que venga de más atrás. Gracias, Aaron, qué bonito lo que acabas de contar, porque queremos expresar bien la idea y hacernos entender de la mejor forma. Queremos contarles una historia. Hoy vamos a empezar con una historia. Arranquemos. Entonces, voy a contarle la historia de una mujer que se llama Ana. Y Ana era una mujer que llevaba muchos años sin poder avanzar en su vida amorosa. Parecía que cada vez que intentaba construir una relación estable, algo siempre se rompía o terminaba en dolor. ¿Les ha pasado? Claro. ¿Les suena? Claro, ¿Les suena? Por supuesto. ¿Nos identificamos? Lo cruel es que la inconsciencia nos juega malas pasadas y sí. Yo creo que a la audiencia también. A la audiencia también, y siempre decimos, es que este es mi karma. Pero sí, ¿por qué me tocan los peores hombres? Dios mío, ¿por qué? La culpa es de los demás, ¿no? Somos víctimas. Todo nos pasa porque pobrecitos nosotros. Ok, bueno, puede pasar, yo no estoy diciendo que no. Puede que nos pase. No digo que no. Pero bueno, en esta historia, Ana decide probar y asistir a una terapia especial, donde la dinámica iba a incluir a las personas que representaban a su grupo familiar. Ellos se ubican, tienen una dinámica especial donde se ubican en sitios muy específicos, pero donde se ubicaron comenzaron a revelar algo que Ana nunca había imaginado. Resulta que ese árbol familiar contenía una bisabuela, o sea que ¿cuántas generaciones atrás? Estamos 3, fácilmente 4. 60, 80 años atrás. Exacto, o sea que estamos hablando papás, abuelos y bisabuelos, o sea, lo que hice vivir, 3 generaciones atrás, que fue excluida y olvidada de la familia, debido a circunstancias difíciles que nunca se hablaron. Yo pregunto, Viviana, Aarón, o pues me pregunto también, a veces hay conversaciones que no nos gusta tener en la casa, ¿no? Claro. No nos gusta tener. Y nuestros padres dicen, no, es que ese tema no se toca, ese es un tema vetado para aquí. Sí, entre comillas, ¿no? Ese tema
no se toca. No se habla de Bruno, no. Eso, en la película de Encanto nos dieron pistas, ¿no? Ese no se habla de Bruno es como el tabú, el tema imposible. Esto no se habla en casa. Esto no lo podemos tocar. Yo no sé, Viviana, no sé si tú de pronto pasaste por ahí. No, mira que yo me estaba acordando de mi abuela, de mi bisabuela, me estaba acordando de una película maravillosa, de un libro increíble de Laura Esquivel que se llama Como agua para chocolate. Porque en esas épocas las mamás y las abuelas eran vendidas por, ¿quiere la niña? Bueno, vale 2 bueyes, dos vacas, listo, se la puede llevar. O de repente había, pues como en esa historia familiar, un suceso donde la hija menor tiene que hacerse cargo de su madre hasta que su madre pues fallece, pero ella se enamora y precisamente a este hombre le toca casarse con casarse con una de sus hermanas mayores para estar cerca toda su vida, y a través de su comida, ella toda su vida le expresa su amor a Pedro, que es el protagonista pues de esta película y de este libro. Entonces, pues, imagínense hasta dónde podemos llegar frente a constelaciones familiares, hasta dónde nuestro inconsciente, y por supuesto, ese era un matriarcado, hasta dónde se impone, hasta dónde dice, hasta aquí se tienen que hacer las cosas. Sí, porque definitivamente hay ciertas cosas que decimos, es que la tradición familiar, es que la costumbre, es que siempre nosotros acostumbramos y tenemos por tradición hacer tal o cual cosa, y nosotros terminamos haciéndola sin saber si siquiera quiero ser parte de eso o no. Eso no nos lo preguntamos. Pero bueno, yo sí quiero saber qué pasó con la bisabuela. Pues gracias a esa exclusión que había, supuestamente era intocable, en esta sesión Ana encuentra que algo seguía, que esa exclusión había quedado, pero que de manera invisible Ana la estaba heredando. Ana, sin saberlo, estaba cargando con esa exclusión, tristeza, amargura, por eso reflejaban en sus relaciones una especie de lealtad inconsciente que la mantenía repitiendo patrones dolorosos. Y no solo eso, Erika, sino también en las relaciones como pareja. ¿Qué tipo de relación tienes con tu padre? ¿Por qué razón atraes el mismo tipo de hombre? Tienes que reconciliarte con ese hombre que es el hombre más importante para ti, para poder avanzar y tener una relación saludable. A veces permites cosas porque tu inconsciente te dice que están bien. Sí. Así es. Y definitivamente, mira, no solamente con los padres, porque a veces nos quedamos pensando solamente en los padres, pero viene más atrás. Miren esta historia que nos cuenta Erika, de la bisabuela. Estamos hablando de 3 generaciones atrás. ¿Hasta dónde tenemos que escarbar? Hacia atrás. Muchos de nosotros de pronto no tuvimos la fortuna de conocer a nuestra bisabuela. Sí. Bueno, de pronto ahorita en estas últimas generaciones donde somos hijos de padres jóvenes, tenemos la fortuna de disfrutar a nuestros abuelos un buen tiempo y también en parte a nuestras bisabuelas. Lo que ha pasado con mis hijos, por ejemplo, mis hijos han tenido la oportunidad de conocerlas y decir, wow, conozco a mi bisabuela. Pero eso no pasaba en un tiempo atrás, era muy difícil. La bisabuela, En el caso de Ana, ella nunca supo quién era porque la familia la tenía relegada, excluida. Pero Ana, al reconocer y aceptar la historia de su bisabuela y darle un lugar simbólico, en vez de lo negativo como lo estaba dejando la familia, que lo estaba cargando ella de manera invisible, lo que hace es convertirlo en una manera favorable para ella y sanar, y asimismo que ella pudiera liberar esa carga. Y además el legado de la bisabuela. Yo creo que la bisabuela ve a esa bisnieta feliz, plena, entregando ese tipo de cargas, y yo creo que en su inconsciencia no tenemos claridad de cómo funciona el mundo espiritual. Bueno, tú tal vez sí, y muchos de nosotros estamos aprendiéndolo, o lo aprendimos o lo hemos conocido. Podemos entender que la abuela pues se ha liberado y ve a su bisnieta siendo feliz, pues debe ser la alegría más grande. Yo creo que si mis generaciones miran como algo que me ató y me amarró de alguna forma como a este esquema de vida, ver cómo yo me libero, pues eso en cierta forma lo hacemos las ovejas negras, dicen por ahí. Sí. Es que son muchos términos. Son muchos términos, y hablando de términos, Erika, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama el proceso de entender todas esas cosas de atrás? Bueno, ese proceso tiene muchos nombres, pero actualmente se conoce como un sistema de constelaciones familiares. Okay. El resultado para la historia que les estamos narrando, para ilustrarles qué es una constelación familiar y cuán importancia
implica en nuestras vidas, o sea, porque es que nos atañe a todo, o sea, de alguna manera, de manera consciente o inconsciente, como lo hablábamos, podemos llevarlas. Gracias a Dios hay familias donde han tenido una muy buena comunicación, hay armonía, son familias que yo llamo funcionales. Sí. Funcionales, que no necesita ser papá y mamá e hijos para ser funcionales, para nada. Por el contrario, hoy en día la sociedad admite ya una red familiar de mamá-hijos, papá-hijos, o sea, podemos hablar de diferentes formas de familia sin discriminar a ninguna, porque son familias también. Ahora, en esta historia pues vemos que Ana, cuando logra liberar esa carga y logra entender y darle otra imagen a su generación, ella se libera. ¿Y que automáticamente qué pasa? Pues que ella empieza a construir relaciones donde ya ella es sana emocionalmente y libre. Esa palabra, esa es una palabra que quisiéramos dejar hoy, libres. #libre. Pero no libertinaje de hago lo que yo quiera, no voy a utilizar mi libertad, de mi permisividad para inclusive maltratarme, no. Libertad es otra cosa. Libertad es tomar buenas decisiones bajo una buena moral, unos buenos principios, pero para mi bien y para el bien común. Ahora, esta historia pues nos muestra que los problemas que enfrentamos no solo son nuestros, sino que están conectados con nuestra familia y nuestra historia. Y las constelaciones familiares nos ayudan a ver eso, a sanar lo imposible y a encontrar nuestro propio camino. Miren qué importante, ¿no? Es esa consecuencia, ¿no? Esa armonía que tenemos entre lo que nosotros creemos, lo que pensamos y cómo actuamos. Poderlo hacer de la mejor manera, como mejor nos sintamos, ahí se basa esa libertad. Y tiene sus pasitos, identificas patrones familiares, resuelves conflictos, sanas traumas y promueves el bienestar emocional. Y como siempre lo hemos hablado aquí en Las Guapas, cuando tú estás bien, tu entorno está mucho mejor, definitivamente. Definitivamente. Y miren, y ocurre lo siguiente, nosotros vemos a que nuestros padres, nuestras familias, nuestros entornos familiares se comportan de alguna forma. Dicen es que eso es la tradición que viene desde el abuelo, desde el bisabuelo, desde atrás. Pero ¿no será de pronto que son esos traumas que se están viviendo desde atrás? Claro, es que traer conciencia precisamente de lo que nuestro inconsciente tenía por allá guardadísimo y que inclusive ni siquiera conocemos, porque a veces la historia de una tía, de un tío, del papá, es como una historia oculta. A mí me han contado unas historias de mi familia que digo, ¿será verdad? Sí, no han tenido esas conversaciones donde, uy, yo no sabía eso. Claro que sí. Uy, ¿cómo así? Uy, él es mi tío, él es mi primo. O bueno, ¿dónde se encuentran las familias? ¿En qué eventos? ¿En qué eventos? Sí. Bodas y funerales. Esos son los de siempre. Bodas y funerales. ¿Usted es mi primo? ¿En serio? No le creo. Y si la familia es alejada como la mía, que cada quien en su cuento como isla independiente, pues peor, porque no te enteras bien de qué está pasando con cada uno. Miren, hay algo bien interesante. En esas bodas, en esos funerales, no se han dado cuenta que uno comienza a ver grupos de personas que se comportan igual. Sí. O sea, hay ciertos primos que se comportan todos igual, hablan igualito, piensan igualito, caminan igualito, se comportan igualito. Y entonces dice uno, bueno, ¿hasta qué punto esa influencia de sus predecesores está marcando todo ese comportamiento, ¿no? Sí, total, nos marca muchísimo, nos marca mucho porque, por ejemplo, para elegir una carrera. Hablemos de, las relaciones vamos a dejar, ahorita les vamos a tocar, vamos para allá. Vamos para allá, guapas, porque esa es la parte que yo creo que más nos como que, nos transforma, es muy controvertida, pero qué chévere poderla tocar. Pero hablemos, por ejemplo, cuando vamos a elegir nuestra carrera universitaria. ¿Qué pasaba con nuestros papás? Yo quisiera que fueras médico, yo quisiera que fueras abogado. ¿No será un sueño de ellos sino nuestro? Ellos a veces quieren trasladar. Sí. Entonces, así, de manera también muy, digámoslo así, también puede ser muy directa o indirectamente, también trasladamos lo que no fuimos en nuestros hijos y también lo heredamos. Entonces, yo soy lo que mi papá me dijo que yo fuera,
o yo soy lo que mi mamá quiso que yo trazara en mí, o yo no me casé con cierto tipo de personas, bueno, en tipos relacionales con este tipo de hombre por tal cosa, como que tendemos a hacer o repetir el mismo patrón o hacer todo lo contrario para también como en venganza, ¿no? Uy, no, yo no voy a hacerlo porque me hicieron esto y yo viví esto y nos puede pasar, yo digo venganza, pero es como una rebeldía, ¿no? Pero esa rebeldía nos duele porque lo estamos haciendo en amargura, lo estamos haciendo con dolor, con tristeza, con carga, entonces no estamos experimentando esa libertad. Por supuesto, y esta herramienta terapéutica, que es una pseudoherramienta, pseudociencia, pero ha sido muy interesante porque con esta pseudoherramienta o esta herramienta terapéutica, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos a toda nuestra familia ubicada en un gran árbol genealógico, identificamos qué tenemos de cada uno, bueno, yo por qué digo tantas mentiras, y yo por qué engaño, y yo por qué hago esto, y por qué inconscientemente soy una persona infiel. A los hombres les pasa eso, y muchas veces pasa que los hombres infieles realmente son narcisistas encubiertos en sus madres narcisistas que les tapaban todo y siempre buscan la aprobación de varias mujeres. Por eso tienen varias relaciones con varias mujeres, porque de alguna manera quieren como que esas mujeres cubran lo que su madre propia no hizo. Asterisco, entonces, eso no los justifica. No lo justifica, pero no si justifica. Este hombre se hiciera cargo y analizara su constelación familiar y se pusiera a pensar, bueno, pero ¿por qué mi madre era así? ¿Por qué dijo y hizo y pensó de esta manera? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué abandonó a mi papá? ¿Por qué hizo? Pues lo digo porque conozco un caso muy cercano donde la mamá los abandonó con la hermana y después volvió por la una y dejó al otro otra vez. Entonces, este hombre es súper infiel, pero realmente pues es porque tuvo como esa infancia fuerte. Y pues a las mujeres nos pasa en muchos casos lo mismo. Yo no he sanado la relación con mi papá y de alguna manera eso me ha impedido tener una relación estable. Y clara con una persona, porque tú no tienes claro si tu héroe no te llevas bien con tu héroe, cómo pretendes llevarte bien con una pareja. Hay que sanar cositas, hay que trabajar cositas. Ese punto que toca Viviana es bien importante, porque nuestra primera constelación o nuestra primera línea son nuestros padres. Y a veces nosotros decimos, mire, hay que sanar, bueno, pero tenemos que saber qué hay que sanar. ¿Sí? Decimos, vamos a entender a nuestros padres para poder saber qué sanar. Es lógico, ¿no? Si sabemos qué es lo que está pasando, pues podemos abordar el tema y sanar. Pero es que ocurre en este tema de las constelaciones que ni siquiera nuestros padres son conscientes de qué es lo que está ocurriendo. No, y por supuesto ellos simplemente están trayendo de atrás. Y hay un tema que siempre decimos, es que yo estoy acá y yo quiero darle a mis hijos para que tengan y vivan lo que yo no tuve. Bueno, para que ellos tengan lo que yo no tuve. ¿Hasta qué punto eso que quieren nuestros padres, de que nosotros tengamos lo que ellos no tuvieron, responde a una frustración, responde a cualquier tema que no necesariamente es sano, sino son situaciones particulares que vivió la persona y como respuesta está tratando de cubrir y generar un entorno en el cual nosotros no seamos expuestos a determinadas cosas? Eso se llama como un escenario medio paranoico. Guapos, ¿y sabían que esto afecta incluso a las finanzas? Esa es otra parte que quería preguntarles, Sí, porque no les ha pasado que, por ejemplo, hay familias donde el tema administrativo y financiero fluye de manera muy organizada, hay una solvencia, no estoy hablando de riqueza ni nada de eso, sino tener una solvencia económica, un buen manejo del dinero, pero en otros casos ese patrón se repite y se repite, no hay plata, no hay dinero, se vive en la estrechez, pero lo más chistoso de todo es que y en ese tipo de familias, ¿qué es lo que más brillan? Las tarjetas de crédito, endeúdese, eso compremos con la tarjeta que ahí miramos cómo pagamos y después, y bien, después de los gozosos, los dolorosos porque no hay cómo pagar y ese patrón se repite y se sigue repitiendo. Es lo que le enseñas a tus hijos, lamentablemente. Pero ahí, eso es donde viene, hay algo muy importante allí. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacemos? Y esa es la importancia del ejemplo. ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué modelo de papá o mamá le estoy dando a mis hijos para formarlos frente a un tema financiero? ¿Los educo para darles todo? Les doy, necesito, toma hijo. Sí. Ya, es que así, ahorita estamos... Le das el pescado, pero no le enseñas a pescar, lamentablemente. La mentalidad de ahorro,
La mentalidad de ahorro también ha sido algo difícil. Y no solo eso, Eri, sino que mira que cuando estaba leyendo sobre este tema tan maravilloso, me encontré con algo, y es que dicen que la vida tú te ves como ves a la vida y como ves a tu madre, y a tu padre, como tus finanzas reflejan cómo ves o cómo tienes una relación con tu padre. Entonces es demasiado importante sanar la relación con tus padres, porque si no, vas a estar desequilibrado por ahí. Por ahí me encontré un cuentecito que se llama ¿Dónde están las monedas? Y si quieren les cuento un ratico de qué se trata. Por favor. Este punto está súper interesante porque mira que empezamos a encontrar de pronto algunas respuestas, de tratar de entender lo que tú decías, Aaron, de sanar. Porque a veces nosotros me duele el estómago, pues voy al médico y me duele el estómago y ya sé que me duele y me dan una pasta o un tratamiento y dieta y X y Y y chao, se arregló. Pero el tema emocional, el tema que todo lo cotidiano, nuestra forma de vida, de todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos a diario, ¿quién nos enseñó? ¿Cómo fuimos formados? Es que miren que en un pequeño paréntesis, cuando nosotros vamos al médico hay dos opciones. O el médico establece un tratamiento para sanar, para curarnos, o para quitarnos el malestar y el dolor. Así es, total. ¿Sí? Nos da un tratamiento. Entonces, si nos dan el acetaminofén, pues queridas guapas, pues no vas a sentir dolor, pero no se ha sanado absolutamente nada. Hay algo a fondo que toca revisar. Hay que mirar para poder sacar. Esta es la oportunidad con constelaciones familiares de entrar a operar sobre la causa que está generando el malestar y no simplemente poner el analgésico. Sí, así es. Eso es lo que, a eso, mira que ese ejemplo tan bonito, Aaron, y tan sencillo. Eso es lo que quiere la constelación familiar, o lo que busca. No con un acetaminofén calmar el dolor, sino ir a la raíz, al asunto y decir, bueno, desde acá es que vamos a cortar. Y antes de eso, a mí me encantó esa simbología que tú tenías del árbol, de las raíces bajo la tierra. ¿Por qué no nos haces esa descripción que me pareció tan didáctica? Muy bonita. Sí, pero antes veníamos con la historia de Viviana. Escuchemos a Viviana. Vale. Qué historia de todas, muchachos. No. Todo. La historia de las monedas, por favor. Claro que sí. Hay un libro súper interesante de Joan Garriga que se llama ¿Dónde están las monedas? Y precisamente es un texto corto, 62 páginas, que nos habla sobre si la vida es como es y nosotros somos como somos, vemos a los demás tal como son, bueno, cómo fueron nuestros padres. La historia pues tiene que ver con reconciliación y con reencontrarnos, aunque digamos que si lo pongo desde el punto de vista personal, para mí es muy difícil acercarme a mi papá y a mis hermanos, es muy difícil, yo no sé, tenemos una barrera allí invisible y pueden recibirte a los 2 días, no, entonces es complicado, han pasado cosas, a ambos lados hemos cometido errores, pero lo que plantea pues este pequeño cuento es celebrar lo que es la reconciliación con tus padres, porque así tú te sanas y pues miras hacia el futuro de una manera más positiva. Y te reconcilias con ellos, realmente curas tus heridas, curas tu propia vida. El libro habla mucho sobre cómo los padres e hijos pues tienes este vínculo establecido y cómo eso afecta pues tu lado financiero. Increíble, ¿no? Es increíble, porque realmente si tú no te encuentras bien desde el punto de vista espiritual, desde adentro, desde el fondo de tu alma y tu corazón, tus cosas en la vida no van a andar bien, ni en tus relaciones de pareja, ni en tus finanzas, ni en absolutamente nada. Es que mira, Viviana, que un reflejo del buen manejo financiero está en la confianza que tenga la persona en sus decisiones. Exacto. Personas que estamos llenas de dudas y miedos para tomar decisiones, somos desastrosos para manejar las finanzas. Sí, así es. ¿Y sabes qué es lo más complicado de todo? Que muchas veces andamos por la vida y no nos damos cuenta que realmente necesitamos hacer una reflexión juiciosa de cómo estamos, y no se trata de juzgarnos, ¿sí? Porque pues primero que todo hay que tratarnos muy bonito, hay que darnos mucho amor y hay que decir, bueno, sí, hombre, sí, me equivoqué, pero pues tampoco, o sea, pues vamos para adelante y vamos a revisar qué está pasando y vamos a avanzar y ser mejores seres. De eso se trata el ejercicio de las constelaciones familiares, retomando lo que tú nos cuentas sobre las experiencias, porque a veces, tristemente, por ejemplo, en el caso de algunas mamás, y sobre todo las nuestras, ellas no puedan decir nada porque ¡tum!, su golpe. En ese orden de ideas, ¿qué pasa? Pues que estas mujeres no se aprendieron a expresar y tú no sabes pedir en una relación qué quieres hoy.
Yo, digamos, digo, bueno, sí, salgo con un chico y qué chévere y tan, pero finalmente tú no tienes claridad de cómo pedir lo que quieres. Para eso tienes que tener un conocimiento de ti misma muy grande y valentía. Es que miren que ahí pasa lo siguiente. A veces nosotros, como tú dices, no sabemos pedirle a la pareja, pero es que no sabemos pedirle a la pareja porque sentimos un sentimiento de culpa. O sea, yo no quiero que se sienta mal. Yo más bien me callo y no le digo esto. No sé si ustedes les han pasado. A mí me ha pasado muchas veces. Tan raro. ¿Sí? No, a mí no, Aarón, no. ¿No, nunca? No, tan raro. Tú siempre has podido decir lo que piensas. No, sí, yo me puedo expresar perfectamente. No te importa cómo se sienta. No, eso tan raro. Uno nunca piensa eso. Culpa jamás. No, culpa no. Temor no, para nada. No, para nada. Si eso es lo que nos acompaña a diario. A diario, ¿sí o no? Todo el tiempo. Pero mira que por ahí me puse a hacer un test súper chévere y me los invito porque hay muchos tests en línea. Ahora me encontré uno muy chévere y mi puntaje me dejó preocupada, 22. Resulta que hay una pregunta chévere que dice, cuando eras niña, ¿recuerdas a tu padre y tu madre presentes física y emocionalmente haciéndote sentir amada y protegida? ¿Sí o no? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Tú? Yo sí. No sé. No sabes. Toca hacer esa conciencia. Toca mirar más profundo. Lo elaboren porque está muy chévere. Más a la Sí, red. son imágenes vagas, por supuesto, Claro. porque es, realmente uno, de verdad que hay muchas cosas que uno olvida, pero sí tengo muchas imágenes donde realmente sí me sentí protegida, Sí. amada. No, y hubo detalles lindos, o sea, yo le doy gracias a Dios porque mi infancia, pues, en medio de muchas cosas, pues, fue bonita. Ujú. Y pues con la llegada de mi hermano, pues, fue muy chévere porque pues ya era, pues, la alegría después de mi mamá perdió 2 bebés antes de mi hermano y eso fue muy duro, Fuerte. muy fuerte. Y pues la llegada de mi hermano, pues, fue la alegría, fue entonces como que ya nos sentíamos la super familia. Como que era lo que hacía falta. Mira Sí. esta pregunta tan chévere. ¿Actualmente tienes facilidad para identificar tus dones, tus valores, tu propósito de vida y cómo plasmarlos en un proyecto consciente de manera ordenada a nivel profesional? Son preguntas profundas, ¿no? Entonces, todo lo pone uno a pensar. Repítela, Claro, Diana, que es sí. importante Mira, para que la tengamos presente. por supuesto, ¿actualmente tienes facilidad para identificar tus dones, tus valores, tu propósito de vida y cómo plasmarlos en un proyecto consciente de manera ordenada a nivel profesional? Ujú. ¿Tú sí? Uah. Son No, me preguntas dejan totalmente interesantes. callado porque es que miren, ese Sí, para tema de pensar. si yo no soy capaz de identificar dentro de mí algo tan fundamental como mis valores, por ejemplo, ¿estoy yo preparado para identificar estos problemas de las constelaciones familiares? O sea, esos problemas en la familia cuando ni siquiera soy capaz de ver los propios. Mira, esta es más facilita. Ese- Por favor. Ya dice, ¿te resulta fácil invertir? Tú sí, porque eres economista, pero mira, ¿te resulta fácil invertir, multiplicar o hacer crecer el dinero o los bienes materiales? Yo dije que no, porque no lo sé hacer. Otra chévere, es que hay muchas buenísimas. Mira, ¿entiendes la relación entre tu historia de vida personal y familiar, tus gustos e intereses personales y tu proyecto consciente actual o futuro para ayudar a otros? ¿Ves? Está Mire, fuerte. es que es muy fuerte. Está fuerte. Porque miren una cosa, nosotros actuamos de acuerdo a lo que se espera de nosotros. Sí, Muchas veces actuamos en automático sí. y llegamos a una edad en que decimos, venga carajo, perdón, se me salió, Se me salió Se la le salió el like. se me salió el like, perdón. Pero es que es cierta la sorpresa. Mire, ya estamos maduros y todo y descubrimos que no tenemos proyecto de vida. Porque es que no nos hemos preocupado por construir un proyecto de vida, porque estamos viviendo con lo que se espera de nosotros, que en última resulta ser el proyecto de vida que tenía nuestra familia para nosotros o nuestra pareja para nosotros, lo que ellos esperaban hacer, y simplemente por no sentir culpa, pues sigamos por ese camino, nos van llevando la corriente y después decimos, estoy perdido en medio del mar. No hay proyecto. Yo tristemente hasta le dije que no. ¿Tu infancia está libre de episodios de tensión, exceso de exigencia, agresiones o abusos? Pues no, en mi caso no, pero es para pensar.
No, yo creo que ninguno de los hogares, tal vez, pues los que lo tengan, fabuloso y felicitaciones, Sí, qué bueno. que hayan tenido esa sanidad emocional en todo el sentido, pero pues siempre hay tensiones, siempre hay diferencias, siempre hay problemas. Pero la situación es cómo resuelves. Si tú no sabes resolver tus situaciones y tener la inteligencia y el carácter y la tranquilidad de manejar un problema gigantesco, pues vas a ver el agua revuelta, y eso es lo que le transmites a tus muchachos. Entonces cuando tengan un problema van a andar como pollo sin cabeza y no van a saber qué hacer. Wow. Sí, es complicado. Me puso a pensar este test, muchachos. Por eso es importante con la historia, que pues no es una historia, sino como una similitud que queremos hacer con la constelación familiar, con el árbol. De hecho, en la Biblia, Dios utiliza mucho esta forma para ilustrarnos de que somos como árboles, que tenemos raíces, y que esas raíces son profundas, muchas no las vemos, otras brotan apenas por encimita, muy leve, pero nunca las podemos ver, a menos de que abramos esa tierra y las carvemos y miremos, uy, esta raíz es gruesa, chiquita, delgada, bueno, en fin, Sí, y empezamos a descubrir y a decir, ya entendí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la casa yo tengo algo que nosotros nos acostumbramos, que lo que tenemos en casa es de la casa. Sí. Y no nos gusta pedir prestado, nada, porque pues mi abuelita decía, no, es que uno tiene que tenerlo de cada uno. Si necesita una olla para cocinar, pues vaya y compre la olla para cocinar. Sí. Entonces, eso yo también soy en la casa. Y yo, pero pues que no, y no me gusta, y era como, y yo, pero yo, ¿por qué soy así? Y un día en la casa de mi abuelita ella decía, no, es que, y lo mismo los pocillos, o sea, todo donde lo ponía yo, sí. Y yo decía, todo en su sitio. O sea, yo estoy repitiendo ese patrón, y también no eran las que, uy, no, que... Soy mi abuelita. Sí, exacto, total. Y por el lado así, con un ejemplo sencillo, sí, de cocina, de loza, pero en otros, por ejemplo, a veces por el lado paterno, pero por el lado materno tengo marcado mucha culpa. Mucha culpa, y el pasado, y es que yo hice, y es que porque yo soy así, y yo digo, y yo a veces hablo con mi abuelita y yo pareciera, o sea, me estoy viendo reflejada. Se ve uno reflejado en un espejo. Sí, total. Y miren que hay un tema para Colombia específicamente que es muy, muy duro y muy profundo, y es la famosa violencia. Colombia llevamos 60 años de violencia, y un poco más. Y escuchamos muchas historias de los abuelos, sí, de la violencia, de todo el sufrimiento que hubo de uno y de otro lado. Colombia no ha podido curar sus heridas de violencia, y todas nuestras familias de una u otra manera están salpicadas con los traumas de esa violencia social que tenemos en nuestro país. Ese es un elemento adicional que de pronto no lo tienen en otros países, ¿no? En Noruega, por ejemplo, en Dinamarca, de pronto ellos no tienen eso, pero nosotros en Colombia sí tenemos mucho de eso, y definitivamente esa violencia está tocando a nosotros y está tocando a nuestros hijos, y ahí hay una responsabilidad de nosotros como padres de ser filtro y saber hasta qué punto vamos a continuar con la corriente y a transferir a nuestros hijos eso. Así es, pero hay que dejar claro algo y anclar esta idea, o no sé cómo, o este concepto. No se trata de que entonces papá y mamá, mis abuelos, tienen la culpa, para nada, en lo absoluto. Por favor, no se queden con eso. Al contrario, es sencillamente entender qué fue lo que pasó y aceptarlo y empezar a sanar y decir, bueno, yo quiero hacer mi mejor versión de mí. ¿Sí? No tengo por qué, sí, tengo buenas cosas y las heredé de manera chévere, bueno, me quedo con esto porque me gusta y hace parte de mi esencia, de lo que soy, de lo que Dios ha puesto en mí, pero también puedo ser tener como esa libertad de decir, bueno, yo quiero trazar lo que estábamos hablando ahorita, ese camino de vida, lo que está en esas preguntas en ese texto, ese proyecto de vida que nos cuesta, que digo yo, nos hace sufrir porque no lo tenemos, y el no tener marcado eso porque trabajo, bueno, tantas cosas, que ya las hemos tocado, y pues no entendemos y entramos a unas lealtades con nuestra familia. No, es que yo no me voy, me salió trabajo en España, pero yo no me voy a ir allá porque es que mi familia. Pero de pronto Dios te quiere allá en España.
para hacer bendición y que seas bendición allá. O sea, la gran pregunta es ¿por qué no das el paso? ¿Es ese miedo? ¿Qué miedo? No hay que tener miedo porque sí, es un miedo a lo desconocido, pero hay que hacerlo, hay que dar el paso si tu corazón dice dale y si te estás preparado. Y un punto importante, Eri, antes de que se me olvide, desafortunadamente en este momento somos una generación muy preparada, con muchos estudios, posgrados y demás, pero no tenemos la capacidad que tuvieron nuestros padres hace 40 años de comprar una casa, hacer una casa, construir una casa y vivir diferente con un solo ingreso, porque hemos tenido un cambio, lo que tú hablabas, un cambio sociológico y político y social y económico a través de estos tiempos. Entonces tratémonos con amor y revisemos qué tanto hicieron esos padres y esos abuelos, porque sí, mi papá doblaba turno como si no hubiera un mañana, porque tenía 4 hijos estudiando y en colegio privado, yo no sé cómo hacía, Dios mío, pero es un héroe. El punto es ese, que hay que avanzar. Pero por ahí yo vi otra historia, Eri. Sí. Bueno, la tuya, tus historias el tema es que ya estamos cortos, finalizando este programa de hoy. Sí. Qué apasionante, Erika. Gracias. Qué apasionante historia, qué enseñanza para todas nuestras guapas. Es para meditar, pero es para actuar. Sí. Así es. La idea es que podamos coger esa linterna, escarbar en lo profundo, mirar esa tierra, buscar esas raíces y ver la posibilidad de que hay esperanza de poder sanar esas relaciones y que no se trata de culpar a nadie. Para nada, por el contrario, buscamos sanar, miremos, examinémonos, hagamos esa introspección. Tenemos herramientas por internet, hasta la IA, podemos conversar con la IA, dame un test de constelación familiar y nos la va a dar, pero nos va a dar ideas, solo ideas, pero para que podamos elevarlas a la potencia de bienestar e integridad a nivel familiar y por supuesto personal. Porque pues ahí estoy yo primero y bueno, de la mano de Dios sé que va a ser un proceso maravilloso porque Él sí sabe todo lo que ha pasado y cómo son las cosas. Entonces pues bueno, para quienes sean creyentes o lo vean a Él, pues acérquense a Él, vean ese momento para decirle bueno, qué rico poder experimentar y entender el por qué soy, lo que hablábamos desde el comienzo. Y por qué no decir, bueno, me propongo una meta, vamos a otros pasitos pequeños. Bueno, no tengo una organización financiera, voy a empezar por organizar eso. No, tampoco nos magnifiquemos y no, todo es terrible. Y, no todo es negro, no todo es gris, dice mi familia. Ya dejemos de mirar eso. Y mi papá dice, o es blanco o es negro. O es negro. Son contrastes. Vivi, puede ser fucsia. ¿Qué mensaje digas para nuestras guapas? Espacio fucsia, ojito. ¿Qué les puedo decir, señoritas guapas y guapos de la audiencia? Sí, estos test en línea, desafortunadamente, pues hay de todo, ¿no? Tú te encuentras como con la moda, la tendencia, constelaciones familiares, qué importante, pero más allá de eso hay que entender que lo más lindo de la vida es reconocernos, y al reconocernos tenemos la hermosa oportunidad de avanzar, y Dios es un Padre muy bonito, que Él no le dice a uno, sí, bueno, agarre y tome todas las respuestas, no, o sea, eres tan maravilloso que te permite que tú vayas descubriendo esas respuestas poco a poco y las vayas entendiendo y por qué y para qué. A veces hasta en su silencio tú comprendes muchas cosas y aprendes y te magnificas y dices, uy, sí, tenía razón. Claro, con razón me alejó este hombre, tenía toda la razón. Con razón me trajo este hombre a mi vida, claro, con razón. Entonces, conectémonos pues guapos y guapas con nuestras energías masculina, femenina y amémonos demasiado y pues construyámonos. Pues vienen cositas interesantes, vamos, no les quiero chismear que va a venir una invitada linda, pero no se despeguen de nuestra audiencia, de nuestra audiencia. Vienen cosas interesantes. ¿Cómo son nuestras redes para que todos las tengamos claras? Para allá vamos, claro que sí, les invitamos a nuestro YouTube, @lasguapasoficial y en Facebook e Instagram lasguapas.com.co. Gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que nos siguen, de verdad, gracias a todos los que ven nuestros shorts,
nuestros momentos. Los domingos estamos publicando momentos de nuestros podcasts, las mejores apartes de nuestros podcasts, los domingos 6 de la tarde. Les invitamos también a vincularse y a seguir la página de estrategiaeducativa.click. Punto clic. Esa partecita hay que aclararla. Estrategiaeducativa.click. Espacio Fucsia con Estrategia Educativa también. Síganos porque también estamos haciendo contenido con ellos. O sea, estamos... A mí me pareció fabuloso. El último me encantó. Quiero que ustedes también lo disfruten. Es fabuloso. Es que esos espacios, esas recomendaciones definitivamente nos hacen crecer, nos mantienen ocupadas. Alguien me decía, no te preocupes, ocúpate. Entonces los invito a que se ocupen viendo estos espacios y que son tips muy prácticos. Sí. Muy prácticos. Erika fabricó ese último capítulo que ustedes tienen, ese capítulo de Espacio Fucsia, está en Estrategia Educativa. Estamos haciendo estamos trabajando en equipo con nuestros profes, con un grupo maravilloso de Estrategia Educativa. Un saludo, profe Héctor, a todos allí. Hola. Y no, pues solo vimos pusimos el lienzo, ellos le dieron ahí la magia, pero sí, efectivamente quisimos plasmar una idea maravillosa. Esperamos que les guste porque tiene unos tipsitos maravillosos. Tienen que verlo, nuestro Espacio Fucsia con Angélica Morales, y el de atrás que venía resiliencias, o sea, temas súper interesantes. Y como siempre, como se concibió Espacio Fucsia, Viviana, tips, consejos, ¿cómo es todo eso? Espacios guapos para nuestros guapos, espacios guapos donde nos permitimos conocer, practicar, salir y entender. Y por supuesto recuerden nuestro correo electrónico por si quieren ver algún tema, contarnos sus historias y conocer pues todo nuestro contenido. Es en Gmail, lasguapas.com.co@gmail.com. Próximamente biblioteca Spotify con todos nuestros contenidos. Vamos para 8 capítulos. Me da miedito. Y Las Guapas, donde cada voz suena, cada historia vibra. Bueno, acá nos pudiéramos quedar toda la tarde. El tema está fabuloso, pero desafortunadamente el tiempo pasa cobro y tenemos que despedirnos. El programa de hoy, como siempre, se despiden nuestras guapas. Muchas gracias. Quiero también darle el reconocimiento y el agradecimiento a nuestro Colegio Superior de Telecomunicaciones, que está apoyando este proyecto y cada semana nos brindan el espacio para estar grabando y poderles transmitir a ustedes este contenido. Gracias, un abrazo, se les quiere. Chao. Chao, chicos, sí, los queremos en el alma, con el corazón. Pues nada, no nos dejen de ver y yo no quisiera irme. Hasta luego, chao. Un placer. Chao. Descubre la guapa que hay en ti, pues en las guapas cada voz resuena, cada historia vibra, cada mujer sueña.